¿Qué fuerzas ocultas transformaron una tierra rica en biodiversidad en un escenario de conflictos y tragedias humanas? ¿Cómo una nación que fue llamada la Pequeña Venecia por los conquistadores españoles pasó a ser uno de los ejemplos más dramáticos de caída y crisis en la historia moderna? ¿Qué decisiones, qué miedos y qué consecuencias moldearon el destino de Venezuela? La historia que vamos a contar es un relato de contrastes, de elecciones irreversibles y de un pueblo atrapado entre el esplendor y la desesperación. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Antes de que las carabelas europeas surcaran el Mar Caribe, la tierra que hoy conocemos como Venezuela ya era hogar de innumerables pueblos indígenas. Los caribes, los arahuacos, los timotacuicas y los yanomamis, entre muchos otros, vivían con sus propias lenguas, tradiciones y formas de vida, cada uno conectado profundamente con su entorno natural. Pero, ¿qué pasaría cuando esas formas ancestrales de vida se enfrentaran a la llegada de un mundo nuevo y devastador? En la costa norte, los caribes construían sus viviendas sobre pilotes, desafiando las aguas de las lagunas y comerciando con sus vecinos. Mientras tanto, los arahuacos cultivaban la tierra fértil, sembrando yuca, arroz y frijoles, sosteniendo una economía agrícola que parecía eterna. Sin embargo, detrás de esta aparente armonía, se gestaban tensiones que estallarían con la llegada de los conquistadores. ¿Cómo reaccionarían estos pueblos cuando sus mundos se vieran amenazados? En las montañas de los Andes, los timotacuicas desarrollaron una compleja red de caminos y sistemas agrícolas, construyendo templos y rituales dedicados al sol y a sus ancestros. Su conexión con el cosmos y la tierra era profunda. Pero, ¿qué sucede cuando una civilización tan arraigada se enfrenta a la brutalidad de la conquista y la imposición de nuevas creencias? La historia de Venezuela comienza a mostrar sus primeros signos de ruptura. En las selvas impenetrables del sur, los yanomamis, guajibos y pemones vivían en una simbiosis perfecta con la naturaleza. Su conocimiento de plantas medicinales, animales y ecosistemas era casi enciclopédico. Cada árbol, cada raíz tenía un propósito vital. Pero esta armonía estaba a punto de ser destrozada por fuerzas que ni siquiera podían imaginar. ¿Qué precio pagaría la naturaleza y sus guardianes en las décadas venideras? En las vastas llanuras del centro, las tribus nómadas seguían el ritmo de las estaciones, cazando ciervos, capibaras y recolectando huevos de tortuga. La vida era un ciclo inquebrantable, marcado por la lluvia y la sequía. Sin embargo, estas tierras fértiles se convertirían en el escenario de luchas por el control y la supervivencia, cuando la codicia y la ambición europea se posaran sobre ellas. ¿Quién tomaría la decisión que cambiaría para siempre el destino de estos pueblos? Los pueblos indígenas no vivían aislados. Comerciaban sal, oro, esmeraldas, plumas y pieles a través de extensas redes que unían montañas, selvas y costas. Esta compleja red de intercambios culturales y económicos fue el tejido que sostuvo a estas sociedades durante siglos. Pero la llegada de los conquistadores alteró brutalmente este equilibrio. ¿Cómo se desmoronaría esta red ante la violencia y la explotación? Cada tribu tenía su propia cosmovisión, creencias en espíritus de la naturaleza y prácticas chamánicas que conectaban el mundo visible con el invisible. Los chamanes, mediante rituales y el uso de plantas sagradas como la ayahuasca, guiaban a sus pueblos en la búsqueda de protección y sabiduría. Sin embargo, estas tradiciones serían puestas a prueba por la llegada de una fe extranjera y una brutal colonización. ¿Podrían sobrevivir estos saberes ancestrales? Las guerras entre tribus eran comunes, pero raramente totales.
Eran incursiones por cautivos o disputas territoriales. Los prisioneros podían ser integrados, intercambiados o sacrificados en rituales. En algunos casos, el canibalismo ritual era una práctica destinada a absorber la fuerza del enemigo, un acto cargado de significado espiritual. Pero esta complejidad cultural sería incomprendida y demonizada por los invasores. ¿Qué consecuencias tendría esta incomprensión para la supervivencia de estos pueblos? A finales del siglo XV, decenas, quizás cientos de miles de personas habitaban estas tierras. Cada decisión, cada encuentro con el otro, cada batalla, fue un paso hacia un destino marcado por la conquista, la resistencia y la transformación. La historia de Venezuela es la historia de un choque de mundos, de decisiones irrevocables que moldearon el futuro de millones. ¿Estás listo para descubrir cómo estas fuerzas se entrelazaron para crear la nación que conocemos hoy? Suscríbete a Sombras Sagradas para seguir explorando las decisiones y consecuencias que definieron la historia de Venezuela y de América Latina. La verdad está en las sombras, esperando ser revelada. ¿Cuántas vidas se perdieron antes incluso de que comenzara la conquista? ¿Quiénes fueron los protagonistas de una saga donde la codicia y la ignorancia sellaron destinos irremediables? ¿Qué precio pagaron los pueblos originarios de una tierra llamada Venezuela? El choque entre dos mundos estaba a punto de desatarse con consecuencias devastadoras. En 1498, durante su tercer viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón avistó por primera vez las costas del continente que luego se llamaría Venezuela. Sus barcos llegaron a la inmensa y enigmática desembocadura del río Orinoco, donde el agua dulce se mezclaba con la sal del mar. La sorpresa de Colón fue mayúscula. Ríos descomunales, fiordos desconocidos y una sensación de estar frente a un paraíso perdido. ¿Había encontrado acaso la puerta al Edén bíblico? Los indígenas de la región, pobladores orgullosos y numerosos, mostraban su riqueza en collares de oro y perlas, un brillo que despertó la codicia europea. Pero Colón no se detuvo. Su ambición lo llevó hacia otros horizontes. Sin embargo, su testimonio sembró la semilla de la búsqueda insaciable que pronto convertiría esas tierras en escenario de conquista y destrucción. Al año siguiente, en 1499, Alonso de Ojeda y Amérigo Vespucci exploraron las costas norteñas. Vespucci, al contemplar los pueblos construidos sobre pilotes en el lago Maracaibo, recordó a Venecia y bautizó la región como Venezuela, Pequeña Venecia. Pero este nombre, que parecía una promesa, pronto se tornaría en sinónimo de tragedia y dominación. La llegada de los europeos no fue un encuentro pacífico, sino el inicio de un implacable proceso de colonización. España, recién unificada tras la Reconquista, ansiaba los metales preciosos para financiar guerras y fortalecer su imperio. Sin embargo, las riquezas esperadas en las costas eran escasas y la resistencia indígena feroz. ¿Cómo cambiaría esta lucha la esencia misma de la tierra y sus habitantes? Los primeros asentamientos europeos, precarios y vulnerables, fueron golpeados por enfermedades desconocidas y conflictos constantes. En 1528 se fundó Coro, la primera ciudad permanente que se convirtió en el punto de partida para penetrar en el corazón del continente. Pero el verdadero poder estaba en manos del rey Carlos V, quien tomó una decisión que marcaría para siempre el destino de Venezuela. En ese mismo año, el monarca transfirió los derechos de colonización a banqueros alemanes, los Welser, como pago de una deuda monumental. Estos nuevos colonizadores no buscaban asentamientos duraderos ni la conversión de los indígenas, solo ganancias rápidas e implacables. ¿Qué horror ocultaba esta alianza entre corona y capital extranjero? Los Welser emprendieron expediciones devastadoras hacia el interior, arrasando aldeas indígenas, capturando esclavos
y persiguiendo la leyenda dorada de El Dorado, un mito fatal que absorbió la ambición europea. Pero El Dorado nunca apareció, solo quedó el rastro de la muerte y la destrucción. ¿Cuántos sueños se enterraron en la selva? ¿Cuántas almas fueron sacrificadas por una quimera? Mientras tanto, comerciantes franceses, holandeses e ingleses se infiltraban en el territorio, intercambiando ilegalmente productos europeos por el cacao y otros recursos venezolanos. Las autoridades españolas combatieron la contrabando sin éxito, y la colonia permaneció aislada y olvidada, una frontera silenciosa en el vasto imperio español durante el siglo XVII. Así, la Venezuela colonial fue un escenario donde decisiones fatídicas, impulsadas por la codicia y la desesperación, sellaron un destino de explotación y resistencia. Cada paso hacia el progreso europeo significó una pérdida irreparable para los pueblos originarios. Podemos imaginar el peso de esas elecciones, la profundidad de las heridas abiertas por la historia. Este relato de encuentros, traiciones y mitos que nunca se concretaron, nos invita a mirar atrás y entender que la historia de Venezuela es ante todo una cadena de decisiones humanas con consecuencias irreversibles. Si quieres conocer más sobre estas sombras sagradas que marcaron el destino de América, suscríbete y acompáñanos en este viaje a través del tiempo. El pasado siempre está vivo, esperando ser descubierto y comprendido. ¿Quién tenía el poder real en una sociedad donde cada paso era una cadena invisible y cada elección podía marcar el destino de miles? ¿Cómo pudo un hombre común desafiar la estructura rígida que oprimía a generaciones enteras? Este es el relato de decisiones que tejieron la historia y de sus consecuencias irreversibles. En el corazón de la colonia, la jerarquía social era implacable. Los españoles peninsulares dominaban las altas esferas administrativas y eclesiásticas, mientras que los criollos poseían las tierras, pero carecían del verdadero control. ¿Podían los mestizos, mulatos y sambo, relegados a la artesanía y el comercio menor, aspirar a algo más? En el fondo, los indígenas y esclavos africanos vivían sin derechos ni esperanza, atrapados en un sistema que los condenaba. La Iglesia, poderosa y omnipresente, era el alma y el látigo de la colonia. El catolicismo, única religión permitida, no solo guiaba la moral, sino que vigilaba con mano férrea a los que osaban desafiar la fe oficial. ¿Cómo podían los misioneros y la Inquisición forjar la obediencia mediante la conversión forzada y la persecución? Las fiestas religiosas ofrecían un respiro fugaz, pero una ilusión temporal frente a la dura realidad. Sin embargo, a finales del siglo XVII, las sombras comenzaron a moverse. La población crecía, las tierras se expandían y las ciudades emergían, pero la colonia seguía siendo un rincón olvidado, entre el mar Caribe y selvas impenetrables. La corona española, temerosa de perder el control, creó en 1728 la Compañía de Guipúzcoa, monopolizando el comercio y estableciendo un férreo control sobre la economía colonial. Los criollos, dueños de vastas plantaciones de cacao, se vieron atrapados en una red de precios impuestos por la compañía. La prohibición de contrabando, que hasta entonces les había permitido sobrevivir y enriquecerse, les dejó sin salida. El descontento crecía, un volcán a punto de estallar. ¿Quién se atrevería a desafiar a la corona y a sus representantes? En 1749, Juan Francisco de León, un criollo decidido, alzó la voz contra la Compañía de Guipúzcoa. Reuniendo a terratenientes y pequeños agricultores, tomó Caracas y exigió el fin de la opresiva monopolización. Pero la respuesta fue terrible y rápida. La rebelión fue aplastada, León capturado y condenado a muerte en prisión. Su derrota, sin embargo, encendió la chispa de la resistencia criolla. Mientras tanto, en Europa, el siglo XVIII traía vientos de cambio. Los ideales de la Ilustración, con su llamado a la razón,
la libertad y la igualdad rompían las antiguas cadenas del absolutismo. La Revolución Francesa, en 1789, y la Revolución Americana demostraron que incluso las coronas podían ser derribadas. ¿Podrían aquellas ideas cruzar el océano y germinar en las tierras coloniales? En Venezuela, la élite criolla comenzaba a cuestionar el dominio español. Se sentían capaces de gobernarse a sí mismos, rechazando la imposición de los peninsulares en los cargos clave, y resentían las limitaciones comerciales y los impuestos exorbitantes. La semilla de la independencia se plantaba en los corazones de quienes tenían el poder y la ambición. En este escenario nació un hombre que sellaría el destino de América del Sur. Simón Bolívar, nacido en Caracas un 24 de julio de 1783, en una familia criolla acaudalada, creció con el peso de la historia sobre sus hombros. Educado en Europa, absorbió las ideas revolucionarias y en 1805, desde la colina Aventina en Roma, juró liberar a su tierra del yugo español. El momento decisivo llegó en 1810, cuando Napoleón invadió España y colocó a su hermano José en el trono. La legitimidad de la monarquía española se quebró en 1000 pedazos, y en toda América Latina, las élites criollas comenzaron a formar juntas, afirmando gobernar en nombre del depuesto rey Fernando VII, pero ocultando su verdadero propósito, la independencia. El 19 de abril de 1810, en Caracas, la chispa prendió la mecha de una revolución que cambiaría para siempre el destino de un continente. ¿Estaban preparados para afrontar las tormentas que se avecinaban? La historia estaba a punto de ser escrita con sangre, sacrificios y decisiones que nadie podría revertir. Si esta historia te ha atrapado, acompáñanos en Sombras Sagradas para descubrir cómo Simón Bolívar y sus contemporáneos enfrentaron el desafío de la libertad. Suscríbete y no te pierdas los próximos episodios que desvelarán el poder de las decisiones en la forja de las naciones. ¿Quién decide el destino de una nación? ¿Qué ocurre cuando la esperanza se enfrenta al miedo? ¿Puede un hombre cambiar el curso de la historia o está condenado a repetir los errores del pasado? En Caracas, la chispa de la rebelión encendió una llama que prometía libertad, pero también desató una tormenta de incertidumbre y traición. En 1811, los líderes criollos derrocaron al capitán general español y establecieron una Junta Suprema, el primer paso hacia la independencia. Simón Bolívar, joven y decidido, fue enviado a Londres para buscar apoyo británico, mientras el 5 de julio la Venezuela colonial proclamaba su independencia, la primera en Sudamérica. Pero esta victoria fue solo el preludio de una lucha mucho más oscura. La sociedad venezolana estaba dividida hasta la médula. La élite criolla anhelaba la libertad, pero la mayoría, mestizos, mulatos, indígenas y esclavos, miraban con desconfianza, viendo en los criollos a nuevos opresores. El resentimiento fermentaba, y los realistas españoles, leales a la corona, comenzaron a organizar su resistencia. La guerra civil se desató, implacable y brutal. En 1812, la tragedia golpeó con fuerza devastadora. Un terremoto arrasó Caracas y otras ciudades leales a la independencia, dejando miles de muertos. La Iglesia interpretó el desastre como un castigo divino por la rebelión contra el rey legítimo, minando la moral republicana. Aprovechando el caos, el general español Domingo de Monteverde lanzó su ofensiva y la débil y desorganizada armada republicana comenzó a retroceder. Bolívar defendió Puerto Cabello con tenacidad, pero fue derrotado. Francisco de Miranda, héroe precursor de la independencia, se rindió ante el enemigo. La traición marcó el destino de Miranda cuando Bolívar, acusándolo de deslealtad, lo entregó a los españoles y huyó a La Habana. Miranda murió en prisión y con su caída, la primera república venezolana colapsó, sumiendo al país en la oscuridad. Pero Bolívar no se rindió.
Exiliado en la Nueva Granada, escribió el Manifiesto de Cartagena, un análisis implacable de las causas del fracaso. En sus palabras, solo una autoridad centralizada podría derrotar a España. La derrota no era el fin, sino un llamado a la renovación, a una lucha aún más feroz y decidida. En 1813, Bolívar regresó a Venezuela con un ejército pequeño pero implacable. Su campaña oriental fue una ráfaga de fuego y acero, liberando ciudades y aplastando a los realistas. Su lema, guerra a muerte, reflejaba la brutalidad de un conflicto sin cuartel. El 15 de junio decretó que todos los españoles que no apoyaran la independencia serían ejecutados, mientras que los aliados serían perdonados. Un gesto desesperado que mostraba la crudeza de la guerra. El 6 de agosto, Bolívar entró en Caracas como un libertador. Fue nombrado el Libertador y proclamó la Segunda República Venezolana. Pero la victoria fue efímera. Los españoles, bajo el mando del despiadado José Tomás Boves, movilizaron a las fuerzas leales. Boves, con su ejército de llaneros, mestizos y mulatos expertos jinetes y guerreros, prometió tierra y libertad, ganándose su lealtad y desafiando la autoridad criolla. Los llaneros, desconfiados de la élite criolla, se convirtieron en una fuerza imparable. La guerra se tornó más cruel y fragmentada. Un enfrentamiento no solo entre imperios, sino entre clases y razas, entre promesas de libertad y realidades de opresión. La Segunda República se tambaleó, atrapada en un conflicto que parecía no tener fin. En las décadas siguientes, Venezuela se sumergió en el caos de la Guerra Federal, un conflicto entre liberales y conservadores, entre centro y periferia, entre ricos y pobres. Las ideologías se entrelazaban con ambiciones personales, y la sangre derramada parecía sellar un destino de división y sufrimiento. ¿Podría alguna vez la nación sanar sus heridas, o estaba condenada a la fragmentación perpetua? La historia de Venezuela en este período es una cadena de decisiones irrevocables, de momentos en que el miedo y la esperanza chocaron violentamente. Bolívar y sus contemporáneos enfrentaron dilemas imposibles, donde cada paso hacia la libertad abría nuevas heridas y cada victoria era sombra de la próxima derrota. Suscríbete a Sombras Sagradas para descubrir cómo estas decisiones moldearon el destino de una nación y cómo la lucha por la independencia se convirtió en una epopeya de sacrificio y valentía. La historia continúa y el eco de sus decisiones resuena hasta hoy. ¿Puede un tratado de paz realmente sanar las heridas de una nación rota? Después de la Guerra Federal, Venezuela no encontró paz, sino una sucesión de caudillos que se disputaban el poder con puño de hierro. Antonio Guzmán Blanco, al mando desde 1880 hasta 1888, emergió como uno de los líderes más influyentes, pero su legado fue un entramado de progreso y autoritarismo. ¿Qué precio tuvo su modernización? Bajo su mandato, Caracas cambió su rostro. Teatros, parques y ferrocarriles surgieron en la ciudad. La educación se secularizó y la Iglesia perdió su dominio. Guzmán Blanco impuso el matrimonio civil y limitó a la Iglesia, pero también sofocó a la oposición, controló la prensa y enriqueció sus bolsillos con recursos del Estado. Su imagen era omnipresente. Sus estatuas y retratos dominaban cada plaza y edificio público. Su título de El Americano Glorioso parecía más un mandato impuesto que un honor ganado. Sin embargo, cuando perdió el apoyo de las Fuerzas Armadas, su imperio se desmoronó. Murió en el exilio, en París, dejando un país fragmentado y vulnerable. A finales del siglo XIX, Venezuela seguía siendo una nación agraria atrapada en el tiempo, dependiente del café y el cacao para sobrevivir. La mayoría de su gente vivía en el campo, cultivando la tierra y subsistiendo en la pobreza. La alfabetización era un lujo para pocos,
Y la infraestructura, carreteras, puertos, telégrafos, apenas existía. El aislamiento económico y tecnológico la mantenía lejos de los grandes cambios que agitaban al mundo. ¿Estaba Venezuela destinada a perderse en la historia? En 1899, Cipriano Castro, un líder rebelde del árido región de los Andes, tomó Caracas por la fuerza y se proclamó presidente. Pero su mandato fue un caos de corrupción y desorden. El país se endeudó sin control y en un gesto que desafió a Europa, se negó a pagar a sus acreedores. Esta negativa desencadenó una crisis internacional. En 1902 y 1903, Reino Unido, Alemania e Italia bloquearon sus puertos y bombardearon sus costas. Venezuela estaba atrapada bajo la amenaza de imperios distantes. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Temiendo que Europa consolidara su influencia en el hemisferio occidental, intervino como mediador, evitando una invasión abierta. El llamado crisis venezolana mostró la fragilidad del país y su vulnerabilidad a la presión exterior, un golpe a su soberanía que resonaría durante décadas. Pero la tormenta estaba lejos de terminar, y en la sombra, un hombre esperaba su momento. En 1908, aprovechando la ausencia de Castro, que se encontraba enfermo en Europa, su propio vicepresidente Juan Vicente Gómez dio un golpe maestro y tomó el poder. Su régimen sería uno de los más largos y brutalmente autoritarios en la historia venezolana, durando hasta 1935. Gómez gobernó con puño de hierro, eliminando toda oposición con prisiones, torturas y asesinatos. La prensa fue silenciada y los partidos políticos prohibidos. Su ejército fiel fue recompensado para asegurar el control absoluto. Pero mientras Gómez consolidaba su poder, un descubrimiento cambiaría para siempre el destino de Venezuela. En 1940, en las orillas del lago de Maracaibo, en el yacimiento Maracande, se encontró petróleo. Al principio solo parecía otro recurso natural, pero pronto quedó claro que el país estaba sentado sobre un tesoro de petróleo sin igual, atrayendo a gigantes petroleros de Estados Unidos, Gran Bretaña y Países Bajos. Gómez, con su mano dura, entregó concesiones a estas compañías extranjeras, recibiendo sobornos y una parte de las ganancias. Se desató una fiebre petrolera que transformó a Maracaibo de un pueblo tranquilo en un bullicioso epicentro industrial. Las torres de perforación surgían como hongos, mientras trabajadores e ingenieros extranjeros llenaban hoteles y bares, mezclando el olor a crudo con el aire salado del lago. Para finales de los años 20, Venezuela se había convertido en uno de los mayores productores petroleros del mundo. El dinero comenzó a fluir sin control y el presupuesto nacional creció exponencialmente. Pero la riqueza fue una marea que solo inundó a unos pocos. Gómez y su círculo cercano amasaron fortunas escandalosas, mientras las compañías internacionales exportaban grandes beneficios. El pueblo venezolano apenas vio mejoras, sumido en la desigualdad y la pobreza. El petróleo revolucionó la estructura económica. La agricultura declinó. Los jóvenes abandonaron las haciendas para trabajar en los pozos petroleros y las ciudades crecieron rápidamente. Surgió una nueva sociedad compuesta por obreros petroleros, ingenieros, comerciantes y burócratas, marcando el inicio de una Venezuela moderna y urbana. Pero esta transformación, nacida de una riqueza mal distribuida y un poder autoritario, escondía una pregunta inquietante. ¿A qué costo? Las decisiones tomadas por Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez trazaron una senda marcada por el autoritarismo, la corrupción y la dependencia económica. Cada acción, cada maniobra, tejió un futuro incierto para Venezuela, donde el miedo y la ambición moldearon la historia, y cuyas consecuencias aún resuenan. ¿Qué lecciones guarda esta cadena de decisiones fatales?
Suscríbete a Sombras Sagradas para explorar las verdades ocultas tras los grandes momentos de la historia. ¿Cómo puede un país tambalearse entre la esperanza y la desilusión? ¿Qué decisiones moldean destinos cuando la libertad parece al alcance y, sin embargo, se desvanece? Venezuela, en la década de 1935, enfrentaba ese preciso dilema justo después de la muerte del general Juan Vicente Gómez. Su fallecimiento fue recibido con un suspiro de alivio, una promesa de cambio, pero ¿sería ese cambio verdadero o simplemente otro paso hacia la sombra? Tras Gómez, el poder recayó en manos del general Elías López Contreras, un hombre que había servido como ministro de Defensa en el régimen anterior. López Contreras inició una apertura cautelosa, permitiendo la formación de partidos políticos y soltando lentamente el férreo control de la censura. Invirtió en educación y salud, intentando reconstruir una nación fragmentada. Sin embargo, esta liberalización fue como un susurro en medio del estruendo de la historia, y la pregunta persistía: ¿sería suficiente para calmar las voces del descontento? En 1941, Isaías Medina Angarita ascendió a la presidencia, trayendo consigo reformas más profundas. Introdujo el impuesto sobre la renta y mejoró las condiciones laborales en los yacimientos petrolíferos, además de ampliar los derechos electorales. Pero aunque el progreso parecía avanzar, la velocidad de los cambios no satisfacía a todos. La paciencia comenzaba a agotarse en un país sediento de justicia y participación real. ¿Puede un sistema soportar la presión de sus propios hijos insatisfechos? En 1945, un grupo de jóvenes oficiales militares, aliado con el partido de izquierda Acción Democrática, lanzó un golpe de Estado. Mediana fue derrocado y se inauguró un periodo crucial conocido como el Trienio. La revolución parecía prometer un nuevo amanecer para Venezuela. Pero, ¿qué precio tendría esta transformación? Bajo la conducción de Rómulo Betancourt, Acción Democrática implementó reformas radicales. Se redactó una nueva constitución que garantizaba el voto universal para todos los adultos, incluyendo a las mujeres por primera vez. Se nacionalizaron recursos estratégicos y se exigió a las compañías petroleras extranjeras un mayor porcentaje de los ingresos. En 1947, cuando por fin se celebraron elecciones libres, Rómulo Gallegos, el célebre escritor, fue elegido presidente. Su mandato, sin embargo, duró apenas 9 meses. En noviembre de 1948, un nuevo golpe de Estado militar sumió nuevamente a Venezuela en la oscuridad. La dictadura, encabezada por una junta y luego consolidada bajo el general Marcos Pérez Jiménez, trajo una mezcla inquietante de progreso y represión. Pérez Jiménez, el último dictador del viejo estilo, transformó Caracas con grandes obras públicas, autopistas, puentes y modernos complejos habitacionales. La ciudad parecía renacer, pero bajo esa fachada brillante latía un corazón de miedo y corrupción. La vigilancia se intensificó. La policía secreta espiaba cada movimiento, y los opositores políticos eran encarcelados, torturados o expulsados del país. Los recursos petroleros, la riqueza nacional, fluían hacia los bolsillos del dictador y sus aliados, mientras la sociedad se fracturaba. La tensión aumentaba con cada protesta de estudiantes, intelectuales y trabajadores que clamaban por justicia. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse ese frágil equilibrio? La respuesta llegó en enero de 1958. Movilizaciones masivas y una huelga general paralizaron casi todo el país. El ejército finalmente retiró su apoyo a Pérez Jiménez. El 23 de enero, el dictador huyó en un avión cargando maletas llenas de dinero robado. Ese día marcó un estallido de júbilo y esperanza. El día de la democracia. Pero ¿sería esta la victoria definitiva o solo el preludio de nuevas batallas? Una junta provisional tomó las riendas y organizó elecciones libres en diciembre de ese mismo año.
Rómulo Betancourt, líder de Acción Democrática, fue elegido presidente, convirtiéndose en el primer mandatario venezolano en completar su mandato y transferir el poder pacíficamente. Su gobierno impulsó reformas agrarias, expandió la educación y fortaleció la infraestructura del país. Sin embargo, no todos estaban satisfechos y las tensiones políticas seguían en aumento. El final del siglo trajo consigo una crisis profunda. Las desigualdades sociales y la corrupción erosionaban la confianza en el sistema político. Caracas se convirtió en el reflejo de una sociedad dividida, donde muchos sentían que el cambio prometido era una ilusión. El 4 de febrero de 1992, un joven oficial, el teniente coronel Hugo Chávez, intentó derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez en un fallido golpe de Estado. Su aparición en televisión, con un simple "por ahora", resonó como una amenaza y una esperanza para muchos. Aunque la insurrección fue derrotada y Chávez encarcelado, su figura creció como símbolo de la lucha contra un sistema que parecía inamovible. En mayo de ese mismo año, un segundo intento de golpe fracasó también, pero el descontento popular seguía creciendo. Finalmente, en 1993, Carlos Andrés Pérez fue destituido acusado de corrupción, sellando un capítulo turbulento en la historia venezolana. ¿Qué rumbo tomaría entonces el país que parecía atrapado entre la esperanza y la sombra? ¿Cuánto cuesta el poder cuando la economía se desploma y la desesperación se extiende? ¿Puede un hombre revertir el destino de una nación en ruinas? Rafael Caldera, presidente de los años 60, regresó al poder en 1994 con la esperanza de cambiar el rumbo. Pero la crisis ya estaba fuera de control. El colapso bancario de 1994 fue un golpe fatal. Grandes bancos se derrumbaron, el gobierno nacionalizó entidades con costos millonarios y la inflación se disparó sin freno. Mientras el desempleo y la violencia aumentaban, Venezuela, otrora rica y próspera, se sumía en el caos. ¿Quién podría detener la caída? En medio de este desorden, un hombre emergió de las sombras de prisión. Hugo Chávez. Liberado en 1994, comenzó a construir su movimiento político, la Quinta República. Su mensaje fue claro y directo. Las viejas élites traicionaron al pueblo. Solo una revolución podría salvar al país. En diciembre de 1998, Chávez obtuvo una victoria arrolladora con más de la mitad de los votos. El que había intentado tomar el poder por la fuerza 6 años atrás, ahora lo alcanzaba por las urnas. Este fue un punto de inflexión que cambiaría para siempre el destino de Venezuela. Sin perder tiempo, Chávez convocó una asamblea constituyente que en diciembre de 1999 aprobó una nueva Carta Magna. La República de Venezuela fue renombrada como la República Bolivariana. El poder presidencial se amplió. El mandato presidencial aumentó a 6 años con reelección inmediata y el Parlamento pasó a ser unicameral. La revolución bolivariana había comenzado. Inspirado por Simón Bolívar, Chávez prometió un socialismo del siglo XXI, la erradicación de la corrupción y la redistribución de la riqueza. Su retórica antiimperialista y crítica a la globalización y a la intromisión estadounidense encendió pasiones, mientras millones de pobres recibían educación, salud y alimentos a través de misiones sociales que parecían milagros. Pero la sombra del conflicto crecía. La clase media y la élite percibían en Chávez una amenaza directa. Sus ataques contra el sector privado, las expropiaciones y su alianza con Fidel Castro despertaban temores profundos. La oposición se cerró en filas, decidida a no permitir que la revolución avanzara sin resistencia. En abril de 2002, la tensión estalló.
una multitud se dirigió al Palacio Presidencial de Miraflores desafiando el orden. Los enfrentamientos estallaron y en medio del caos, los disparos de francotiradores dejaron 19 muertos. ¿Quién disparó primero? La pregunta quedó sin respuesta mientras los militares aprovechaban la confusión para dar un golpe de Estado. Chávez fue arrestado y llevado a una base militar, mientras Pedro Carmona, líder empresarial, asumía la presidencia provisional. Disolvió el Parlamento, anuló la Constitución y nombró un nuevo gobierno, pero el golpe carecía de apoyo popular y militar. La resistencia chavista y la lealtad de parte del ejército desmoronaron el intento en apenas 48 horas. El retorno triunfal de Chávez al poder fue un golpe demoledor para sus enemigos, pero la batalla estaba lejos de terminar. A finales de 2002 y comienzos de 2003, la oposición lanzó una huelga nacional petrolera con un objetivo claro: paralizar la economía y forzar la salida de Chávez. Durante 2 meses, la producción petrolera se desplomó casi a cero, sumiendo al país en una crisis sin precedentes. Pero Chávez resistió. Despidió 18.000 empleados del sector petrolero y los reemplazó con leales. La huelga fracasó, pero la tragedia apenas comenzaba. ¿Cómo un país rico en petróleo puede caer en el abismo de la desesperación? ¿Qué decisiones sellaron el destino de Venezuela? ¿Quiénes pagaron el precio de esas elecciones irrevocables? En la década de los 2000, Hugo Chávez parecía invencible, con la oposición debilitada y el petróleo disparando su economía hacia alturas nunca vistas. Pero, ¿a qué costo? Los ingresos petroleros alcanzaron cifras récord, y Chávez los utilizó para financiar programas sociales que prometían justicia y dignidad para los más pobres. Nacionalizó sectores clave: petróleo, electricidad, telecomunicaciones, acero, cemento. Expropió empresas privadas, entregándolas al Estado o a cooperativas. Su poder crecía, y con él, la sombra de un control absoluto. ¿Era esta la victoria del pueblo o el inicio de su encierro? En el escenario internacional, Chávez tejió alianzas con gobiernos de izquierda en América Latina: Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua. Creó proyectos alternativos como ALBA y Petrocaribe, ofreciendo beneficios a sus aliados. No dudó en desafiar a Estados Unidos, llamando al presidente George Bush el diablo en la Asamblea General de la ONU. Pero esta retórica encendía tensiones que amenazaban con estallar. Dentro de Venezuela, el control se volvió férreo. Cambió la Constitución para eliminar límites a su mandato, dominó el Parlamento, la justicia y el Consejo Electoral. La prensa independiente fue acosada, los críticos acusados de traición y conspiración. El miedo se instaló en cada rincón, y la represión se convirtió en la norma. Sin embargo, para millones, Chávez seguía siendo un héroe, la voz que les devolvía dignidad. ¿Hasta cuándo podría sostenerse este frágil equilibrio? Sus programas de televisión dominicales, Aló, Presidente, eran una conexión directa con el pueblo, una mezcla de historia, política y vida cotidiana. Horas de discurso que tejían un vínculo casi místico entre líder y seguidores. Pero detrás de esa imagen, la enfermedad acechaba en silencio. En 2012, Chávez anunció que padecía cáncer. Sus viajes a Cuba para tratamiento se mantuvieron en secreto mientras su salud se deterioraba. En octubre de ese mismo año, aún debilitado, ganó las elecciones con un margen reducido. La incertidumbre crecía. ¿Qué pasaría cuando Chávez ya no estuviera? El 5 de marzo de 2013, a los 58 años, Hugo Chávez murió. Venezuela se sumió en un luto profundo. Millones desfilaron ante su ataúd. Sus funerales fueron un evento monumental. Pero el vacío que dejó era inmenso y peligroso. Nicolás Maduro, su vicepresidente y fiel aliado, asumió el poder.
Un hombre sin la carisma de Chávez, ex conductor de autobús y líder sindical, que ganó las elecciones de abril de 2013 por un margen estrecho. La oposición impugnó los resultados, pero sin éxito. Maduro heredó una economía al borde del colapso, producto de años de mala gestión, corrupción y políticas populistas. Cuando en 2014 los precios del petróleo se desplomaron, la economía venezolana se hundió con ellos. El gobierno imprimió dinero sin control para cubrir gastos, desatando una inflación galopante. La escasez de productos básicos se volvió crónica. Las largas filas para comprar alimentos y medicinas se convirtieron en el símbolo de una crisis sin fin. ¿Cómo sobrevivir en un país donde el dinero pierde valor cada día? Los servicios esenciales colapsaron. Electricidad y agua llegaron con interrupciones constantes. El Internet era lento e inestable. La mayoría vivía en la pobreza extrema, con salarios miserables y pensiones simbólicas. Maduro se aferró al poder apoyado por militares, asesores cubanos y un aparato represivo implacable. La oposición estaba dividida y desmoralizada, y líderes como Juan Guaidó perdieron incluso el respaldo de sus propios aliados. El mundo observaba con cansancio y frustración. El gobierno intentó atraer inversiones extranjeras, especialmente de Rusia, China, Turquía e Irán, vendiendo concesiones para extraer oro, petróleo y gas. Pero la corrupción, las sanciones y la inseguridad jurídica ahuyentaron a los inversores serios. Venezuela quedó aislada, empobrecida y fracturada. La estructura social se desmoronó. Familias separadas por la migración masiva. Un sistema educativo en ruinas. Los maestros huían en busca de mejores oportunidades. Escuelas cerraban sus puertas y los niños dejaban de asistir a clases porque sus padres no podían sostenerlos. La nación se enfrentaba a un futuro incierto, marcado por decisiones que parecían no tener retorno. ¿Podrá Venezuela encontrar la luz en medio de tanta oscuridad? Si quieres entender más sobre los momentos decisivos que han marcado la historia de Venezuela y sus consecuencias, suscríbete a Sombras Sagradas. Aquí desentrañamos las historias que no te cuentan, con la verdad y la profundidad que mereces. No te pierdas lo que viene. Cómo una nación rica en petróleo, cuna de Simón Bolívar, símbolo eterno de libertad, pudo convertirse en un símbolo de ruina y desesperanza. ¿Qué decisiones llevaron a Venezuela desde la democracia hacia una dictadura implacable? ¿Y cómo el miedo y la corrupción destruyeron un país que alguna vez fue orgullo de América Latina? El destino de Venezuela es una cadena de lecciones fatales, una historia de oportunidades perdidas que aún resuena con fuerza. En las universidades, otrora faros de conocimiento y progreso, el silencio se volvió la norma. Profesores cobraban salarios irrisorios, apenas unos pocos dólares al mes, mientras los laboratorios y bibliotecas caían en ruinas. La cultura, pilar de identidad y esperanza, se desmoronaba. Museos cerrados, teatros vacíos, orquestas y ballet desapareciendo en la penumbra. Los artistas talentosos huían al extranjero, dejando atrás un país que ya no podía sostener su alma creativa. Pero no solo la cultura sufría. La naturaleza misma estaba siendo devastada. La extracción ilegal de oro, impulsada por la corrupción gubernamental cerca de Paichele, arrasaba con los bosques, contaminaba ríos y lagos, y destruía territorios ancestrales. Parques nacionales abandonados, animales salvajes desaparecidos. La Venezuela que alguna vez fue un paraíso natural estaba siendo borrada, un sacrificio silencioso en nombre de la codicia. ¿Cómo pudo un país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo no alimentar a su propio pueblo? La respuesta yace en la corrupción que carcomió al Estado, en la mala gestión que dilapidó riquezas y en la polarización que fracturó a la sociedad.
La democracia que alguna vez floreció fue reemplazada por un régimen autoritario, y las promesas de justicia social se convirtieron en espejismos que se desvanecían con cada crisis. La historia de Venezuela es un espejo de resiliencia y tragedia. A pesar del sufrimiento, el pueblo venezolano no se rinde. Encuentran formas de sobrevivir, de adaptarse, de sostenerse mutuamente en medio del caos. Los venezolanos en la diáspora trabajan incansablemente, enviando remesas que mantienen viva la esperanza de un regreso, de un futuro mejor. Pero el camino hacia adelante está envuelto en incertidumbre. La solución política parece lejana, la recuperación económica requerirá décadas, y las heridas sociales permanecen abiertas y profundas. Sin embargo, la historia nos enseña que nada es eterno. Imperios caen y renacen. Economías se desploman y resurgen. Democracias mueren y vuelven a nacer. Venezuela ha vivido todos estos ciclos y aún lucha por su renacimiento. Desde los pueblos indígenas, pasando por los colonizadores españoles, los esclavos africanos, los migrantes europeos, hasta los campesinos y revolucionarios, cada época ha dejado su huella indeleble. Venezuela es un país de contrastes extremos. Playas tropicales junto a picos nevados de los Andes, selvas densas y sabanas áridas, riqueza y pobreza, esperanza y desesperación coexistiendo en un mismo territorio. Su posición geopolítica en el norte de Sudamérica, con salida al Mar Caribe, siempre ha sido estratégica. Controlar Venezuela significaba controlar el petróleo, las rutas marítimas, la influencia regional. Por eso las grandes potencias siempre han puesto sus ojos en ella. En el siglo XX, Estados Unidos fue el principal socio comercial y actor político, dominando la industria petrolera hasta la nacionalización. Pero bajo Chávez y Maduro, las relaciones se tensaron, y Venezuela se alineó con Cuba, Rusia, China e Irán, convirtiéndose en un escenario de la nueva Guerra Fría. Las ambiciones regionales de Maduro también jugaron un papel crucial. Durante el mandato de Chávez, Venezuela lideró la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, un bloque que buscaba combatir la desigualdad y cambiar el mapa político latinoamericano. Sin embargo, el colapso económico borró esa influencia y la crisis internacional generó tensiones con países vecinos, especialmente Colombia, sumiendo a la región en una nueva era de incertidumbre y conflicto. Esta es la historia de un país que ha visto el auge y la caída, la gloria y la desesperación, la libertad y la opresión. Venezuela está en una encrucijada, enfrentando decisiones que definirán su destino. Pero en medio de la oscuridad, la llama de la esperanza sigue viva, porque la historia no termina aquí. Si quieres conocer más sobre las historias que moldean nuestro mundo, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la memoria. Venezuela, como tantas otras naciones, aún tiene capítulos por escribir. ¿Seremos testigos de su renacimiento? Solo el tiempo lo dirá. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir una nación al borde del abismo? ¿Qué decisiones han llevado a Venezuela a este punto sin retorno? ¿Quién pagará el precio final de un destino marcado por el miedo y la desesperación? La crisis humanitaria en Venezuela desbordó las fronteras. Brasil y Perú enfrentan una avalancha imparable de refugiados. Esta migración masiva no solo desata tensiones sociales y económicas, sino que también redefine la supervivencia de millones. En medio de esta tormenta, los venezolanos en el exilio emergen como actores clave, enviando remesas que se convierten en el único salvavidas para familias atrapadas en la devastación. Sin embargo, ¿será suficiente este hilo de esperanza para sostener a un país al borde del colapso? Estas remesas no solo mantienen hogares, sino que también moldean la opinión internacional y presionan por políticas que podrían cambiar el rumbo de Venezuela. La diáspora
Se convierte en un puente entre el pasado y el futuro, entre la cultura que resiste y la política que se tambalea. Pero, ¿qué sucede cuando ese puente comienza a crujir bajo el peso de la realidad? La riqueza cultural venezolana es un mosaico de influencias africanas, indígenas y europeas. Desde el ritmo vibrante del joropo hasta la energía contagiosa de la salsa y el reggaetón, la música cuenta historias de resistencia y mestizaje. La literatura, con figuras como Rómulo Gallegos, Arturo Uslar Pietri y Adriana González Ferrán, revela las complejidades de una nación dividida. Pero, ¿puede el arte sobrevivir cuando la sombra de la crisis lo amenaza todo? En las calles y hogares, la cocina venezolana une tradiciones diversas. La arepa, símbolo nacional, se convierte en un acto de identidad y supervivencia. Mientras tanto, platos como el pabellón criollo y la hallaca, con su preparación laboriosa, mantienen vivas las raíces familiares y comunitarias. Sin embargo, en medio del hambre y la escasez, ¿cuánto tiempo podrán preservarse estos lazos? El idioma español en Venezuela lleva las huellas de su historia. Un acento único, modismos que reflejan encuentros con lenguas indígenas, africanas e incluso el inglés. Cada palabra es un testimonio vivo de un pasado entrelazado con la colonización, la esclavitud y la migración. Pero ¿qué ocurre cuando la lengua misma comienza a fragmentarse bajo la presión del exilio y la dispersión? El deporte, especialmente el béisbol, se eleva como un símbolo de unidad nacional. Más popular que el fútbol, ha visto a venezolanos brillar en las grandes ligas de Estados Unidos, llevando el nombre del país más allá de sus fronteras. Sin embargo, la selección nacional lucha por alcanzar la gloria mundial, reflejo de una nación que busca su lugar en el escenario global. ¿Podrá el deporte ser el último refugio de esperanza? La religión en Venezuela es un crisol de creencias. La mayoría católica convive con un crecimiento acelerado de iglesias evangélicas y prácticas sincréticas que mezclan tradiciones africanas e indígenas. El culto a María Lionza, con su fusión de elementos ancestrales y católicos, ilustra la complejidad espiritual de un pueblo que busca sentido en medio del caos. Pero, ¿qué sucede cuando la fe se convierte en un refugio frágil frente a la incertidumbre? Las festividades como el Carnaval, la Navidad y la Semana Santa siguen siendo momentos sagrados para reunirse, celebrar y resistir. Música, baile y comida se transforman en armas contra la desesperanza. Aún así, en los días más oscuros, la pregunta persiste: ¿podrán estas tradiciones sobrevivir a la erosión de la crisis? La naturaleza venezolana es un testimonio de belleza y poder. El Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, desciende casi 1000 metros desde los tepuyes de la selva de Canaima. El archipiélago de los Roques, con sus aguas cristalinas y arrecifes de coral, atrae a turistas de todo el mundo. Pero la crisis ha destruido el turismo, dejando un paisaje natural que llora en silencio. ¿Puede la tierra misma resistir el abandono y la devastación? La economía venezolana se desploma en un círculo vicioso. Las reservas de oro se agotan, las bandas criminales se expanden y el comercio exterior se reduce a un suspiro. La balanza comercial se inclina peligrosamente hacia el déficit, mientras el presupuesto nacional se vacía sin remedio. El gobierno niega la dolarización oficial, pero la mayoría de las transacciones se realizan en dólares o monedas extranjeras, creando una economía dual que divide a la población. ¿Cómo sobrevivir cuando la moneda propia se vuelve inútil? Los intentos de rescatar la economía con la criptomoneda Petro, supuestamente respaldada por las reservas petroleras, fracasan estrepitosamente. Desconfianza y rechazo la convierten en un fantasma digital apenas utilizada. La ilusión de prosperidad temporal se desvanece, mientras la contrabando hacia Colombia, Brasil y el Caribe
se convierte en la única fuente de ingresos para muchos. ¿Será esta economía clandestina el último recurso o la antesala del colapso total? El destino de Venezuela parece escrito en decisiones irrevocables, en un laberinto de miedo y sacrificio. Cada elección, cada acción, se siente como un golpe que puede hundir o salvar a una nación entera. En este drama sin fin, solo queda preguntarse: ¿qué futuro aguarda un pueblo que lucha por mantener su identidad y su esperanza en medio de la tormenta? Si quieres seguir descubriendo las historias ocultas detrás de las sombras que envuelven a Venezuela y otros países, suscríbete a Sombras Sagradas. Aquí, la verdad nunca se oculta. ¿Hasta dónde puede llevar a una nación la corrupción arraigada? ¿Cómo una economía entera puede derrumbarse por decisiones fatídicas? En Venezuela, el narcotráfico no es solo un problema de criminales. Es un cáncer que desangra al Estado. Mientras algunos se enriquecen, el país pierde ingresos vitales. El tránsito constante de cocaína desde Colombia ha convertido a Venezuela en un corredor peligroso. Pero esto solo es el principio de una enredadera tóxica que corroe todo a su paso. ¿Quién controla realmente el poder en Venezuela? Nicolás Maduro ha ido consolidando un control férreo que aplasta cualquier intento de oposición. Manipula elecciones, suprime voces disidentes y maneja la propaganda como un arma letal. Su régimen se sostiene no solo en las fuerzas militares, sino también en los cubanos asesores y en las temidas colectivos. Estos grupos armados, bajo apariencia de protectores vecinales, en realidad sembraron terror y controlan barrios enteros con puño de hierro. La oposición, fragmentada y debilitada, se desmorona bajo la presión. Sus líderes están encarcelados, exiliados o hundidos en la desesperanza. Los partidos se enfrentan entre ellos, incapaces de presentar un frente unido. Mientras tanto, la población observa, atrapada en un limbo de desilusión, sin saber a quién confiar su destino. Las negociaciones internacionales en ciudades como México, Barbados y Oslo fracasan una tras otra, ahogadas en acusaciones mutuas y falta de voluntad para el compromiso. Las organizaciones internacionales alzan la voz. La ONU, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenan las violaciones sistemáticas en Venezuela, pero su influencia choca con la indiferencia calculada de Maduro, quien ignora sus recomendaciones. La ayuda humanitaria, proveniente de ONGs, iglesias y organismos internacionales, lucha por llegar, bloqueada o controlada por el gobierno, que la usa como herramienta de manipulación política para mantener su poder. ¿Cómo sobrevive un pueblo ante la adversidad más brutal? Los venezolanos que permanecen en su tierra inventan formas para resistir. Cultivan huertos urbanos, reparan lo que otros desecharían, intercambian bienes en economía de trueque. Estos pequeños actos de solidaridad, la ayuda mutua entre vecinos, las cocinas comunitarias y el refugio que brindan las iglesias, son los últimos bastiones que sostienen una nación al borde del abismo. Pero la presión psicológica es abrumadora. La depresión, la ansiedad y el estrés se extienden como una sombra mortal. El número de suicidios aumenta mientras el futuro se vuelve más oscuro. La juventud, nacida y criada en esta crisis interminable, sufre especialmente. Nunca conocieron un país próspero, solo escucharon las historias de sus padres. Muchos sueñan con escapar, pero carecen de los medios para hacerlo. Y aquellos que logran salir enfrentan el rechazo, la explotación y los desafíos implacables en tierras extrañas. Las mujeres cargan con un peso doble. Son las cuidadoras incansables de familias rotas, a menudo trabajando en empleos informales. La violencia de género crece sin control y el acceso a la salud reproductiva es cada vez más limitado. La mortalidad materna se dispara, mientras los niños sufren por malnutrición, enfermedades
y la ausencia de educación. Muchos son forzados a trabajar desde la infancia para sostener hogares destruidos, perdiendo su niñez en un sacrificio cruel. Los ancianos son los más vulnerables, viviendo con pensiones insignificantes y dependiendo de sus hijos, muchos de los cuales han emigrado. Sin acceso a medicamentos esenciales, se sienten abandonados, olvidados por el mismo país que los vio crecer. Esta es la tragedia invisible de una generación que carga con el peso de decisiones catastróficas. La historia de Venezuela en el siglo XXI es una advertencia brutal. Es el retrato de cómo el populismo, la corrupción y el autoritarismo pueden destruir una nación. Muestra la fragilidad de una economía dependiente de un solo recurso y cómo la polarización puede desgarrar el tejido social hasta dejarlo irreconocible. Pero en medio de esta oscuridad brilla la resistencia indomable del espíritu humano. Los venezolanos no renuncian a la esperanza, luchan y sueñan con un renacimiento. Mantienen viva su cultura, su identidad y sus vínculos de comunidad. El camino hacia adelante exigirá reconciliación, reformas profundas e inversiones sostenidas. Se necesita una voluntad política renovada dentro del país y un compromiso real de la comunidad internacional. Solo así podrán enfrentarse la corrupción, reconstruir las instituciones, diversificar la economía y restaurar la justicia para las víctimas de la represión. ¿Puede Venezuela levantarse de sus cenizas? ¿Será capaz de sanar las heridas abiertas por años de decisiones devastadoras? Esta es la historia que aún está en curso, la voz de un pueblo que no se rinde. Sus sombras sagradas aún iluminan el camino hacia un futuro incierto, pero posible. Si quieres conocer más sobre estas historias cruciales, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en la búsqueda de la verdad y la esperanza. ¿Cuál es el precio real de las decisiones que una nación toma en sus horas más oscuras? ¿Qué ocurre cuando el poder se convierte en una carga insoportable? ¿Puede un país rico en recursos caer en la desesperación más profunda? Venezuela, con sus 30 millones de almas, se enfrenta a estas preguntas hoy, como nunca antes. Fue la tierra de Simón Bolívar, el libertador, donde los pueblos originarios habitaron durante milenios y donde se libraron batallas épicas por la independencia. Sin embargo, la gloria de esos días parece desvanecerse bajo la sombra de decisiones que marcaron un camino lleno de incertidumbre. ¿Qué llevó a esta nación desde la esperanza hasta el abismo? Venezuela posee riquezas inimaginables: petróleo, gas, minerales, tierras fértiles y aguas abundantes. Pero estos recursos, por sí solos, no pueden garantizar la prosperidad. Es una verdad dura y descarnada. El petróleo no es la llave mágica, sino el espejo de las elecciones humanas que lo rodean. ¿Quién controla ese poder? ¿Quién decide su destino? La historia venezolana no es una línea recta de progreso. Es un laberinto de decisiones fatídicas, de corrupción, de golpes a la democracia y de sueños rotos. El respeto por la ley, la protección de los derechos humanos y una economía libre han sido terrenos movedizos a merced de fuerzas que amenazan con destruir el tejido social. ¿Podrán estas fuerzas ser contenidas? Los venezolanos viven una encrucijada crucial. Cada elección, cada paso, puede resultar irreversible. El miedo se cuela en los hogares, la incertidumbre pesa como una losa, y las voces claman por un cambio que parece esquivo. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos donde el espíritu humano se alza contra la adversidad. ¿Será este el momento? ¿Continuará Venezuela sumida en la crisis o encontrará el camino hacia la recuperación? No es un destino predeterminado. Es una batalla entre quienes buscan el poder a cualquier costo y quienes luchan por la justicia y el futuro de su pueblo.
Esta decisión no es solo política, es profundamente humana, y cada venezolano lleva la carga de esa elección. Esta historia es un espejo universal. Nos recuerda que la libertad está siempre en riesgo, Que la corrupción puede corroer incluso las naciones más ricas, y que la fragilidad de la democracia exige vigilancia constante. Pero también revela la fuerza inquebrantable del espíritu humano, capaz de renacer de las cenizas. ¿Qué lecciones podemos aprender? El futuro de Venezuela está en sus manos. La próxima página de su historia se escribirá con los actos de hoy y las esperanzas de mañana. Este no es solo un relato venezolano, sino un capítulo de la historia humana, donde cada uno de nosotros tiene un interés profundo. ¿Seremos testigos de su renacer o de su caída definitiva? Suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje por el pasado y el presente de Venezuela, donde cada decisión tiene un peso eterno y donde la esperanza lucha por sobrevivir en medio de la tormenta. ¿Qué camino elegiremos juntos?